Hola, muy buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Para Global Gap es un placer tenerlos en este espacio. Mi nombre es Juan Mercado y hago parte del equipo de marketing y comercial de la firma. Y bueno, para nosotros es muy grato tenerlos acá en este espacio para poder brindarles toda la información y el contenido de valor acerca de la diferencia en cambio y también para poder presentarles a todos aquellos que no conocen o no tiene muy mapeada nuestra firma, darnos a conocer un poco. Entonces, nosotros somos Global Gap, nosotros somos asesores bilingües en soluciones contables, financieras y tributarias. Contamos con más de 14 años de experiencia ofreciendo servicios en gestión de impuestos, outsourcing de BPO y de nómina, auditoría fiscal, consultoría y capacitaciones empresariales. Contamos con una presencia estratégica de la mano de Roland Partners, una de las firmas de auditoría y contabilidad más importantes a nivel global, y esto nos permite reforzar nuestra capacidad operativa en diferentes países de América Latina, América del Norte, Centroamérica, Europa y Asia, garantizando una cobertura internacional mucho más fuerte. En el día de hoy tenemos la presencia de dos grandes especialistas que van a estar llevando el contenido de este taller. La primera conferencista es Diana Menjura. Diana es contadora pública, especialista en gerencia financiera y actualmente es directora de nuestra firma en el área de auditoría. Y por el otro lado tenemos a Jorge Gómez, que es contador público, especialista en derecho tributario y magíster en tributación, y actualmente opera como especialista y consultor tributario en Global Gap. Así que sin más nada que añadir, Diana, te damos la bienvenida. Muchísimas gracias, Juan. A todos, muy buenas tardes. Bueno, es un gusto acompañarlos con este tema tan interesante. Nos habíamos visto con algunos de ustedes hace unas semanas en la charla de cierre financiero y contable, y es un gusto traerles esta temática. ¿Cuáles son los temas que vamos a conversar hoy? Vamos a hablar de la normativa financiera colombiana. Vamos a contarles y a reforzar un poco cuáles son esas partidas monetarias y no monetarias, cómo debemos de llevar a cabo el reconocimiento inicial y el reconocimiento posterior, y cuáles son esos efectos tributarios que debemos tener en cuenta. Entonces, iniciamos con la normativa financiera colombiana. Dentro del marco de normas internacionales tenemos la clasificación de las compañías para información de plenas e información para pymes. Cuando estamos hablando de compañías que aplican Grupo uno plenas, estamos hablando de la aplicabilidad de la NIC 21. Aquí es muy importante hacer la aclaración que no vamos a tocar temas que tengan que ver con la NIF 9, que nos habla de coberturas. Ahí hay unos efectos de diferencia en cambio, pero es distinto a lo que vamos a conversar hoy, que está enfocado principalmente a las operaciones regulares de la NIC 21 y la sección 30. Les vamos a dejar este comparativo para que ustedes puedan ver cuáles son las principales diferencias. En la mayoría, las diferencias son mínimas. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta norma? Regular el reconocimiento, la medición, la presentación de esas transacciones en moneda extranjera. ¿Por qué? Porque estamos determinando una moneda funcional. Diana, ¿cómo determinamos la moneda funcional? Uno, recuerden que lo debemos tener por política contable establecido, pero cuando vamos a la NIC 21, ahí les dejamos el párrafo de referencia que está entre la 9 y la 12, requiere un análisis de las operaciones. ¿Cuáles operaciones? Las operaciones de venta, cómo están dadas, en qué moneda, mis operaciones de compra, de costos, de nómina, y también cómo está regulándose la compañía y las actividades de la compañía dentro del mercado. Y si yo soy una subsidiaria, entonces, ¿cómo están interfiriendo también las operaciones de mi matriz? ¿Qué pasa con la NIF para pymes? Pues tiene una definición un poco más corta y me dice, también mira cómo son las operaciones principales, pero usa un término de cómo están los flujos de caja que yo estoy trabajando, en qué moneda principalmente los estoy haciendo, mis operaciones. Y si yo estoy en Colombia, seguramente la mayoría de mis operaciones están siendo en pesos colombianos. Entonces, en ese caso, seguramente la moneda funcional será el peso colombiano. Y cuando yo tengo operaciones en moneda extranjera, entonces ahí viene el momento de hablar de los reconocimientos
de qué tasas debo utilizar y qué empieza a pasar con la connotación de la diferencia en cambio. Ahorita voy a contarles la parte chévere, teórica, la referencia normativa, pero también al final esto va a estar acompañado, cuando ya vamos delimitando los temas y tenemos claros estos conceptos, va a estar acompañado de un ejercicio. ¿Cuáles son las partidas monetarias que tengo identificadas? ¿Cuáles son las no monetarias y cuál es su tratamiento? Ya lo vamos a ver un poquito más a fondo. ¿Cómo debo hacer esa medición y cuáles son los puntos de referencia que debo tener en cuenta si yo necesito analizar una transacción o si después de esto ustedes dicen, tal vez yo no tengo tan claro en mi política contable cuál debe ser el tratamiento de las políticas de las partidas monetarias y de las partidas no monetarias? ¿Cuál es la tasa que yo debo utilizar? La norma me habla del uso de una tasa promedio que podría usar si no varía significativamente. Y aquí, este es un punto muy importante para quienes tienen que usar tasas de corporativo, que les permite analizar hasta dónde yo podría realmente usar la tasa del corporativo o no, para yo es decir, y en el caso de los contadores que nos acompañan hoy, dar fe pública de que yo estoy acorde a la norma de plenas o a la norma de pymes. También el manejo de las inversiones netas en un negocio en el extranjero, la conversión de estados financieros del extranjero, cuál es la NIC que nos aplica, cuál es el párrafo en el que está enfocado. Si tengo que hacer cambio de moneda funcional, recuerden que no solamente es el momento uno cuando se hizo la conversión o ahorita que nace la compañía, las compañías que nacen y hacen su análisis de moneda funcional, sino que como las compañías son dinámicas, es posible que eso cambie. Incluso en este momento, después de la dinámica que tuvimos en el 2025 y los cambios que se han dado significativos en términos de cambio, por ejemplo, del dólar, hay compañías tienen la necesidad de hacer esa evaluación porque puede ser bastante favorable para la operación si está cumpliendo los requisitos. ¿Cómo manejamos las revelaciones que son un poquito más profundas en la norma de plenas? Porque debo hacer una revelación. Recuerden que en los estados financieros tenemos una parte general y una parte específica. Entonces, en la parte general, por ejemplo, en la NIC 21, yo debo mencionar cuáles son los activos que yo tengo en esa moneda extranjera, cómo está cerrando la moneda extranjera y cuál es el neto que yo tengo. Si al final el residual es un activo o si es un pasivo. Eso debemos profundizarlo cuando estamos hablando de plenas. En el caso de las pymes, pues es un poco más light la revelación. Y también, por supuesto, cuando ya abrimos las notas de manera específica, cuál ha sido el impacto para cada una de las compañías, ha sido la dinámica, cómo han manejado las coberturas, han manejado una cobertura natural, que para la cobertura natural que las compañías hacen a través de las cuentas de compensación, sí estamos aplicando la NIC 21 y la sección 30, que es distinto a las coberturas, por ejemplo, de opciones o de forward, que son las que aplican con la NIC 9. Bueno, hablemos de las partidas monetarias y no monetarias. Esto a veces es un poco confuso en las operaciones y también, por ejemplo, para los gerentes, por qué Diana cambian o por qué no cambian las partidas que yo tengo registradas en mi balance, por ejemplo. Entonces, recordemos o conozcamos hoy que un activo monetario es una unidad que yo tengo mantenida en un activo o en un pasivo y que esa contraprestación va a determinarse en una moneda. Puede ser en este caso el peso, puede ser el dólar, pero mi contrapartida de alguna manera de la operación va a ser un efectivo. Entonces, ¿qué, ¿cuáles son ejemplos de activos monetarios? Un ejemplo es el efectivo y el equivalente, quienes tienen cuentas de compensación o quienes tienen cuentas libres en moneda extranjera. Cuando yo tengo una cuenta por cobrar a un cliente que está denominada en otra moneda, lo que yo estoy esperando de mi cliente es el pago, ¿verdad? Entonces ahí yo tengo una unidad de moneda. Si tengo un préstamo otorgado en moneda extranjera, la contrapartida, por supuesto, va a ser también el intercambio de la moneda, del dinero, los intereses de una obligación y también los dividendos que tenga por cobrar en otra moneda. Si lo miramos desde el punto de vista de los pasivos, entonces, ¿cuáles son esos pasivos monetarios? Las cuentas por pagar, que es uno de los ítems más comunes cuando tenemos importaciones dentro de nuestro inventario. Por ejemplo, si tengo un préstamo bancario en dólares o en otra moneda, si tengo bonos o obligaciones financieras, si tengo intereses por pagar o si tengo arrendamientos
que los haya determinado en una moneda distinta. Entonces, como la contrapartida ahí, que es la clave, es en efectivo, o bueno, o aparte del disponible, entonces en ese momento yo puedo reconocer fácilmente que estoy hablando de una partida monetaria, es decir, que es una partida que va a tener una reexpresión en moneda funcional en un momento que ya vamos a ver. Cuando estamos hablando de partidas no monetarias, entonces esa contraprestación es distinta, porque ya no estamos hablando de una contraprestación en dinero específicamente, sino que hay una situación diferente en mi balance. Hablando de activos, cuando yo compro propiedad, planta de equipo o cuando compro inventario, y esto es una pregunta que a veces sucede mucho en las gerencias, como les mencionaba, Diana, pero ¿por qué si la TR me está cambiando, ¿cierto? ¿Por qué no se fortalece mi inventario? ¿Por qué no se debilita? Porque ahí estamos hablando de una partida no monetaria. En el momento en que yo hago la compra y hago el registro del inventario, yo no vuelvo a tener una reevaluación o no vuelvo a tener una reexpresión de ese inventario diferente a lo que sucede con su contrapartida, que lo vimos en el slide anterior, que es una cuenta por pagar, que va a requerir una salida de efectivo. Ahí es un pasivo monetario, en este caso el inventario, que es un activo no monetario, entonces no va a tener esa reexpresión. Además que el inventario, en el momento en que lo ingreso, si por ejemplo lo tengo por costo promedio, pues yo ya voy a tener unas variables ahí financieras adicionales. Entonces, esa es una partida no monetaria que queda con el costo histórico de la tasa de cambio en el momento que hago el registro. Lo mismo nos pasa con los activos intangibles, con los anticipos que yo realizo a un proveedor y yo estoy esperando la prestación de un servicio o estoy esperando un bien, no estoy esperando que me lo devuelvan, entonces ahí yo lo manejo al costo histórico. Y esto es bien importante tenerlo separado porque a veces si me quedan dentro de partidas contables donde yo no lo puedo visualizar bien, entonces puedo cometer el error de hacer la aplicación de una actualización por diferencia en cambio de una partida no monetaria. Entonces ahí importante tenerla clara desde el principio para que nos quede bien organizada. Y las inversiones en asociadas o subsidiarias que registramos por el método de participación. Cuando hablamos de pasivos no monetarios, entonces estamos hablando, por ejemplo, de un anticipo de clientes. Súper importante, como lo mencionaba, con los anticipos de proveedores. Y es, yo no estoy esperando, o sea, yo ya recibí un dinero de mi cliente, ¿sí? Y yo lo que estoy esperando es que eso se me transforme en una venta y que seguramente después se me compense con la factura o con la cuenta por cobrar. Ahí no estoy esperando dinero. Entonces, pilas, hemos visto dentro de nuestros procesos de auditoría que hay algunas compañías que hacen revaluación de un anticipo de clientes, pero esto es una partida no monetaria. Las obligaciones por contratos de arrendamiento en especie, bonos y obligaciones financieras, pasivos por beneficios empleados en especie, que también lo tenemos, no son cuentas que se deben revaluar. Diana, ¿hay más? Sí, tenemos algunas adicionales, las podemos ver directamente en la NIC 21 dentro de los ejemplos que nos trae y también en la sección 30. Pero la clave al final, para que usted lo pueda determinar y lo pueda analizar, es mire si esa contrapartida es determinable en unidades monetarias o no. Y usted ahí ya podrá analizarlo. Bien, ahora algo muy importante, el reconocimiento. Entonces, cuando estamos hablando del reconocimiento inicial, me dice, reconózcalo aplicando la tasa de cambio del día entre la moneda funcional y la moneda extranjera. Entonces, este paso es uno de los más sencillos porque tenemos la tasa de referencia de la superintendencia para poder decir, ok, es, esta es la transacción, esta es la divisa en la que lo estoy manejando y esta es la TRM con la que yo voy a hacer el registro. ¿En qué momento lo hago? Diana, es que yo estoy haciendo una importación de mercancía. ¿En qué momento lo debo hacer? Usted primero debe tener en cuenta que eso debe reflejarlo en su política, porque la política no es ese manual por allá empolvadito que tenemos para cumplir la norma, sino la política es la guía financiera de la compañía de cómo se deben reconocer las operaciones. Entonces, si yo trabajo siempre en Iconter o tengo diferentes Iconter, seguramente el momento del reconocimiento o la fecha del reconocimiento inicial va a ser distinta. Entonces, me voy a la política, reviso. Ya no la tengo actualizada, pilas. Siempre hacemos mucha referencia en esto, en que las políticas estén actualizadas por ser ese manual de ruta. Determino la fecha. Ah, bueno, es que yo tengo una negociación FOB, entonces va a ser en el momento del embarque, esa va a ser la fecha
porque no necesariamente va a ir de la mano de la factura del proveedor del exterior, que puede ser un momento distinto, que normalmente es cuando hacen el despacho. Entonces tengo que ir y revisar y decir, ok, la TRM del día, del momento del embarque, es este, en ese momento hago el reconocimiento inicial y así debe estar documentado. Perfecto. Queda registrado en la contabilidad. ¿Cómo determinarlo para cada uno? Tengo que ir y mirar lo que tengo definido en la política para cada una de las partidas monetarias y no monetarias en las que yo estoy haciendo el registro. Ahora, ¿qué pasa con el reconocimiento posterior? Ya se nos empieza como a enredar un poquito el tema. Cuando estamos hablando de partidas monetarias en moneda extranjera, entonces las reexpresamos usando la tasa de cambio al cierre. Muchas compañías hacen solamente las reexpresiones, por ejemplo, al cierre de 31 de diciembre de cada año. Perfecto, si así lo tiene definido en su política y si es viable para el análisis financiero de su operación, lo puede hacer. Tenga en cuenta eso, que es como yo quiero desde la parte financiera leer la información de mi compañía y analizarla. Entonces, usando como punto de partida un corte general, que es el 31 de diciembre, miro cuál fue la tasa de cierre, hago una actualización de las partidas monetarias y eso me va a generar una diferencia en cambio, que lo vamos a ver un poquito más adelante también con Jorge, que ahí se nos empiezan a separar los términos de diferencia en cambio realizada y no realizada, porque financieramente es una diferencia en cambio, pero nosotros aquí en Colombia necesitamos separarle, reconocer cuál es la que se está dando de manera real y cuál es la que nosotros estamos haciendo una actualización financiera. ¿Cuál es la excepción? La excepción es que si la partida forma parte de una inversión neta de un negocio en el extranjero, la diferencia en cambio se reconoce en otro resultado integral hasta su disposición. Diana, yo he tenido 2 o 3 años esta inversión. Vamos a hacer la venta. En el momento en que voy a hacer la venta de la inversión o voy a definir la disposición final, ahí se va a materializar en el estado de resultados la diferencia en cambio. Mientras tanto, va a ser a Lori. Muy importante revisar, muy importante tenerlo mapeado. Conocemos una compañía, hicimos el proceso de auditoría en una compañía que no lo había identificado de esa manera, que no lo había delimitado en sus políticas contables y cuando hicimos la revisión, el impacto que tiene una clasificación, por ejemplo, de ingresos de diferencia en cambio reconocida en el resultado en la tasa mínima de tributación es puede ser altísima. Entonces, ¿cómo lo que yo tengo definido y cómo lo que yo estoy haciendo en mi operación está realmente correctamente clasificado? Entonces, ojo con eso. Si tienen inversiones que ustedes consideran que de pronto pueden tener ese tratamiento y no lo están viendo. En el reconocimiento posterior, entonces, para las partidas no monetarias, entonces, ojo, acá estamos hablando de partidas monetarias en moneda extranjera, que fue una de las primeras que vimos, como las cuentas por pagar, ¿cierto? De los pasivos que tenemos en el exterior y de los que yo tengo una obligación, o si tengo un crédito, o si tengo intereses por pagar. Y aquí, en la medición posterior de partidas no monetarias, tenemos unas que están medidas al costo histórico y otras que están medidas a valor razonable. Cuando hablamos de las que se mantienen en el costo histórico, como los inventarios, como los activos fijos, ¿sí? Continúan en la misma TRM del reconocimiento inicial y no generan ningún movimiento ni ninguna afectación por diferencia en cambio. Esas quedan quieticas. Y las que son medidas al valor razonable se convierten usando la tasa de la fecha en que se determina ese valor razonable y la diferencia se reconoce donde se reconozca el cambio al valor razonable, es decir, en el resultado o en el ORI. Este es un poquitico más, un poquito más profundo y requiere un análisis más personalizado de las operaciones de la compañía. Entonces, no podemos darles ahí un tip genérico porque no sería tan responsable de nuestra parte. Si ustedes consideran que necesitan hacer una evaluación de esa información, lo podemos hacer a través del área de consultoría, hacer una revisión, pero sí es muy importante, como les decía, determinar si esas partidas sí me deben quedar en resultados o me deben quedar en el curso. Ahorita vamos a materializarles un poquito esto.
para que se nos aterricen un poco mejor las ideas y vayamos conectando todo. Ahora queremos pasar con nuestro experto Jorge a contarles cómo se ve desde la parte fiscal. Jorge, por favor, tienes la palabra. Vale, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Diana y equipo. Bueno, en relación con el tema tributario, es importante tener presente que la norma fiscal establece que en primera instancia como una base, como una base para la determinación de las partidas del activo, del pasivo, tanto de ingresos, costos y gastos, las bases contables para ello. Obviamente especificado esto en términos de las excepciones que el mismo estatuto tributario ofrece o brinda para cada situación. Con respecto al diferencial cambiario, la norma tributaria indica en el artículo 288 que se va a reconocer como variación de la diferencia en cambio toda fluctuación que se da desde el momento de la creación hasta el momento de la enajenación, abono en caso, liquidación o retiro. ¿Qué quiere decir esto? Que para efectos fiscales es importante tener presente que la tasa de que la diferencia en cambio que es necesaria reconocer para efectos de la declaración de renta, y no solamente para efectos de la declaración de renta, sino para el reconocimiento de los ingresos que voy a llevar en mis declaraciones de IVA, de ICA, Bogotá, de retención en la fuente, en la base de autorretención, y por ende para el monto de la renta tengo que llevar la diferencia en cambio realizada. Y esto lo establece el artículo 288, ¿sí? En el cual nos dice que las fluctuaciones en el estado de la situación financiera no van a tener efectos desde el punto de vista fiscal. Es decir, esta diferencia en cambio con la cual yo utilizo al final de mes, al final de año, para yo expresar el saldo de las partidas monetarias, no van a ser válidas desde el punto de vista fiscal. Independiente que por norma contable, al yo expresar una partida monetaria, como lo expresó mi compañera Diana, en términos de una moneda diferente a la moneda funcional, para efectos fiscales, esta expresión nominal no va a tener ningún tipo de afectación o de relevancia. Entonces es importante tener presente que vamos a reconocer no solamente la diferencia en cambio realizada, sino que la misma norma me establece la forma de identificar esta diferencia en cambio realizada. Y me dice que tiene que ser la diferencia entre la tasa del reconocimiento inicial y la TRM, la tasa representativa del mercado, al momento del abono o pago. Y eso es un aspecto muy importante porque desde el punto de vista contable normalmente reconocemos como un efecto cambiario realizado al momento de la liquidación de un activo, de un pasivo en moneda extranjera, la tasa de negociación con la cual se hizo la cancelación de esa cuenta por cobrar o de esa cuenta por pagar. Entonces es importante en el aspecto tributario, la misma norma me dice dos cosas importantes. Una, la diferencia en cambio para efectos fiscales es la diferencia en cambio realizada. Y dos, la diferencia en cambio realizada se va a determinar por el diferencial de las tasas representativas del mercado, las tasas representativas del mercado, que se dan entre la fecha de enajenación y liquidación y la fecha del reconocimiento de la partida. Ahora bien, el decreto 1625 del 2016, que es el DUR, establece que, que es la tasa representativa del mercado la que es válida, la que es válida para efectos tributarios. Esto es supremamente importante. Bueno, aquí nos faltó el parágrafo, pero también es importante mirar el parágrafo de esta norma. ¿Por qué es importante mirar el parágrafo de esta norma? Porque el parágrafo de esta norma me indica la necesidad de hacer la conversión cuando hay una moneda funcional diferente al dólar, hacer la conversión desde el efecto del dólar. Entonces es importante tener nosotros que si tenemos un instrumento creado en euros, es necesario hacer el cambio euro, dólar, dólar, peso.
para efectos de el diferencial cambiario, ¿de acuerdo? Pero tal cual como lo estamos viendo acá, es necesario tener, es necesario tener presente que para efectos fiscales siempre va a ser la tasa representativa del mercado. ¿Listos? Esto es supremamente importante para hacer eso. ¿Y por qué es importante tener presente la diferenciación para efectos tributarios entre lo realizado y lo no realizado? Como lo comentó Diana, es necesario desde el punto de vista de la técnica normativa realizar ajustes para expresar las partidas monetarias en una moneda diferente a la funcional. Pero ojo, desde lo contable no existe el criterio de diferencia en cambio realizada o no realizada. El criterio de diferencia en cambio realizada o no realizada es un criterio meramente fiscal. Es un criterio que se tiene que aplicar para nosotros poder diferenciar cuál va a corresponder al ajuste nominal de la partida en moneda extranjera, que no va a tener un efecto fiscal inmediato, respecto al efecto de diferencia de tasas representativas de mercado cuando ya hay una cancelación de un activo o de un pasivo, que es la que según el artículo 188 es la que yo voy a tener en cuenta para efectos fiscales. E igualmente, así como la diferencia en cambio que se genera por el ajuste nominal de tasas no tiene ningún efecto fiscal, esto quiere decir que si hay posibilidad de realizar el activo o el pasivo, es necesario reconocer esa diferencia como una diferencia temporaria que va a ser efecto del impuesto diferido. ¿Listos? Esto es supremamente importante y lo vamos a ver desde el punto de vista, de un ejercicio. Entonces, cuando nosotros vayamos a ver desde el punto de vista ya de la práctica, ¿cómo va a operar la diferencia en cambio? Vamos a ver aquí lo siguiente. Oye, creo que voy a incrementar un poquitico el zoom para que se pueda ver. Ahora bien, aquí vamos a establecer un ejercicio. Vamos a suponer un caso en el cual se hace la compra de un inventario. Vamos a suponer una compra de un inventario a un Incoterm Free On Board, un Incoterm POP, ¿cierto? Y vamos a tener pues una serie de momentos del cargue del buque para el efecto del reconocimiento y vamos a tener el BL como un documento base del mismo. Vamos a tener aquí varias tasas. Una tasa de reconocimiento inicial, que va a ser una TRM al día del reconocimiento inicial. Mire que vamos a realizar nosotros vamos a realizar una tasa al cierre del periodo. Es decir, se acabó el 31, se acabó el 2025, tenemos la obligación de los 10,000 pesos por pagar, perdón, y nos toca reexpresar la 3,757. Acá, esta es una tasa de negociación, ¿cierto? Negociamos el 3,652 pesos por dólar para hacer la cancelación de la obligación a partir del banco, pero la tasa oficial que publica el Banco de la República certificada por la Superintendencia Financiera, el día del pago es 3,637 pesos. Ahora bien, ¿cómo va a operar esto? Inicialmente, vamos a reconocer la compra junto con la cuenta por pagar. Y esta cuenta por pagar va a estar expresada a la tasa de reconocimiento inicial. Compramos el inventario, 10,000 dólares, estaban a 3,744 con 43 centavos y ahí vamos a hacer el reconocimiento tanto del inventario como de la cuenta por pagar. Es importante tener presente que el reconocimiento de los activos en primera instancia va a corresponder a la naturaleza histórica de la operación. Es decir, que de acuerdo con el artículo 62, ¿sí?,
del Estatuto Tributario que nos establece la forma del reconocimiento fiscal del inventario, vamos a reconocer los 37 millones de pesos y de los artículos 83 en adelante que me habla del reconocimiento del pasivo, pues va a ser al momento histórico de su creación. Es decir, que vamos a tener un reconocimiento tanto contable como fiscal a la TRM de la fecha de consolidación de la operación, de la creación de la operación, disculpa. Ahora bien, se acabó el año. Y como se acabó el año, ¿qué es lo que nos toca a nosotros hacer? Lo que nos toca hacer es, vamos a tomar entonces el monto de la obligación que eran los $10,000 que tuvimos inicialmente y lo tenemos que expresar a la tasa, a los 3,757 pesos por dólar, que es la TRM a la fecha del cierre. Tenemos que hacer este reconocimiento. Ahora bien, tenemos que llegar contablemente a 37,570,000 pesos. Esto quiere decir que en reconocimiento entre lo que ya teníamos registrado al momento inicial frente al pasivo ajustado, al ser un pasivo una partida monetaria, tenemos que hacer un ajuste incrementando el pasivo en 126,500 pesos. E igualmente, contablemente, vamos a llevar una contrapartida en la cuenta del estado de resultados. Ahora bien, como nosotros lo vimos, el artículo 288 me indica que no va a tener para efectos fiscales efecto alguno la variación nominal de la tasa. Por ende, fiscalmente esto no se va a reconocer. Por eso es que en el lado fiscal tenemos el monto de cero. Pero aquí es importante una cosa. Oiga, yo tengo una expectativa razonable de cancelar esta partida pasiva. Si la respuesta es positiva, entonces yo tengo que tener presente una cosa y es el efecto que esto me va a tener acá. Porque vamos a decir que tenemos un efecto diferido activo acá. Tenemos un pasivo contable de 37 millones de pesos, ¿cierto? Que es el monto de los $10,000 ajustado a la tasa de cierre y tenemos el monto fiscal que es el efecto a la tasa histórica del mismo. ¿De acuerdo? Esto me está generando una diferencia temporaria de 126,500. En este caso tenemos un pasivo contable mayor que el fiscal. Normalmente cuando tenemos un pasivo contable mayor que el fiscal, quiere decir normalmente que estamos rechazando un gasto, porque el gasto es el que me incrementa el pasivo. Si yo digo que estoy que yo estoy rechazando un gasto, que se puede dar la posibilidad de realizar esa diferencia, ese diferencial cambiario, quiere decir esto, que esto me va a generar una diferencia deducible a futuro. Es por ello que cuando nosotros calculamos el impuesto diferido, cuando el pasivo contable es más alto que el pasivo fiscal, se parte de la premisa que está generando un impuesto diferido activo. Normalmente, como un tip de memoria, nosotros tomamos si el activo contable es mayor que el fiscal, da impuesto diferido pasivo. Si el pasivo contable es mayor que el fiscal, me da un impuesto diferido activo. Entonces, normalmente tenemos como tip de memoria ese efecto contrario. Ahora bien, tenemos una diferencia de 126,500 pesos, que es el monto de la diferencia en cambio que estamos rechazando. Fiscalmente no nos vamos a llevar ese gasto. En el formato 2516 nos vamos a llevar este rechazo como una diferencia temporal que me incrementa la renta, la renta líquida. Ahora bien, contablemente igualmente, ¿qué tengo que hacer? Tengo que reconocer el efecto tributario de la posibilidad de realizar esta diferencia. Es decir, que yo voy a tomar los 126,500 pesos y lo voy a multiplicar por el 35%, que en este momento es la tasa vigente a futuro en la cual yo aspiro realizar esta diferencia. Eso quiere decir que yo tengo que reconocer un activo disminuyéndome el gasto de renta, un activo impuesto inferior por 44,000 pesos en relación de esa diferencia. Entonces es importante tener muy presente que si el rechazo del ajuste cambiario se está dando por efectos nominales y el efecto es un impuesto diferido activo, tengo para reconocerlo que tener una seguridad razonable que la partida va a ser cancelada. Pero si me genera un impuesto diferido pasivo, en todo caso lo tengo que registrar.
Eso sí, me lo dice tanto la NIC 12 como la sección 23 de impuestos de la NIF para pymes. Ahora bien, miremos lo interesante. ¿Qué va a suceder entonces ahora al momento del pago? Nosotros cancelamos, nosotros recibimos dijimos que negociamos los $10,000 a una tasa de 3,652 pesos por dólar, que fue lo que llamamos y negociamos en mesa de dinero, ¿cierto? Es decir, que del banco salieron 36,528, salió el efecto del pasivo, cancelamos el monto del pasivo, por este lado reversamos la diferencia en cambio. Como lo podemos ver, se sugiere siempre llevar el detalle de lo no realizado. ¿Para qué? Para poder ver ese efecto desde el punto de vista tributario. Recordemos, el concepto de realización y no realización no es un concepto contable, es un concepto fiscal. Entonces, que me está generando el ajuste de los 126,500 y tenemos una diferencia en cambio realizada de 915,000 pesos. Esto es lo que nosotros registramos porque eso fue lo que fue nuestra realidad económica y esto está bien. Ahora nos vamos a verlo desde el punto de vista fiscal. Cuando entramos a ver este caso desde el punto de vista fiscal, es importante tener presente que vamos a tener unos 150,000 pesos que voy a tener descuadrados. ¿Y cómo es esto? Primero, yo lo que estoy tomando acá en el efecto del diferencial de cambio realizado, ¿qué es lo que va a hacer? Póngale cuidado. Voy a tomar la diferencia entre la tasa de cambio, ¿cierto? Entre la tasa de cambio del cierre y la tasa de cambio del reconocimiento inicial por la cantidad de los dólares. Cuando yo reconozca ese diferencial cambiario, ¿cierto? Cuando yo reconozca ese diferencial cambiario, este diferencial cambiario, que es el diferencial de las TRM sin tener en cuenta la tasa de negociación, es la que voy a tener fiscalmente como un ingreso por diferencial cambiario. Entonces es importante que este es el deber ser de cómo opera el reconocimiento de la diferencia en cambio realizada desde el punto de vista fiscal, no desde la tasa de negociación, sino desde el reconocimiento, de la TRM a la fecha de pago. Entonces aquí nosotros vamos a tener la variación de los TRM frente a la tasa de negociación y este diferencial en principio no sería fiscal y ya constituiría una diferencia permanente al momento de yo reconocerlo en mi formato 2516. ¿De acuerdo? Entonces, aquí hay dos aspectos que son importantes, perdón, importantes tener en cuenta. Y es que, perdón, subo acá. Si yo llego a tener una diferencia, un reconocimiento de diferencial cambiario realizado o no realizado, esto me parte de la utilidad contable y para efectos de la tasa de tributación depurada no va a tener ningún tipo de efecto. Esto es supremamente importante, ¿cierto? Entonces, por eso es que es muy importante tener el efecto de la diferencia en cambio que se está haciendo efecto de reconocimiento. ¿Por qué? Porque si la partida se puede llevar al ORI, es mejor llevarla al ORI. Porque si nosotros llevamos este ajuste por diferencial cambiario no realizado en el estado de resultados, podemos estar incrementando la utilidad contable que va a ser base de tasa de tributación depurada, ¿cierto? Y se puede dar el caso, como se puede ver acá, que si se llega a realizar, pues entonces nos va a tocar pagar impuesto de renta por eso. Entonces, evaluar bien la política contable si el instrumento o la partida monetaria que está siendo objeto de diferencia en cambio nominal o la que llamamos fiscalmente la no realizada pueda ser llevada al ORI para que no me afecte la tasa de tributación depurada. E igualmente, cuando me afecte la diferencia en cambio realizada, nosotros vamos a partir desde la contable para efecto de la tasa de tributación depurada. ¿De acuerdo? La diferencia en cambio no realizada no se puede excluir de la tasa de tributación depurada. Hemos visto algunas declaraciones en los cuales se toma este diferencial cambiario como un no constitutivo de renta. Eso no es así. Entonces tengamos muy presente el efecto de la variación de la tasa de tributación en la tasa de tributación depurada. ¿Listos? Ahora bien, pero muchos me van a decir, pero Jorge, yo he visto, esto nunca lo hago. Esto nunca lo hago. Lo que yo hago es llevar lo contable
estos 915 para efectos de nuestro ejercicio, yo llevo estos 915.000 pesos como tanto contable como fiscal. Sí, eso es lo práctico, no es lo correcto. Esto, llevar el 1.000.000 de pesos, es lo correcto. Pero si tú tienes varias partidas monetarias que están expresadas en una moneda funcional diferente, se te vuelve muy impráctico. Se te vuelve tremendamente impráctico. ¿Listos? Pero es importante, eso sí, también es importante considerar que la tasa representativa del mercado que certifica la Superintendencia Financiera, en muchos casos, al provenir de expresiones de negociaciones del día anterior, muchas veces la variación no es significativa. ¿Mm? Entonces, desde el punto de vista real, una fiscalización de la DIAN sobre esto, a menos de que suceda algo muy extraño en la economía, es muy poco probable. ¿Listos? Pero tengamos presente el cómo deber ser de esta operación. Entonces, esto era todo desde el punto de vista del ejercicio que queríamos comentarle. ¿Listos? Jorge, Entonces, sí, muchísimas gracias, señor. porque aterrizar la teoría que hemos estado viendo es bien importante para conectarnos con la realidad. Em, ok, aquí nos preguntan, ¿en qué momento se puede reconocer la diferencia en cambio no realizada en el ORI? Bien, es parte de lo que estábamos viendo aquí voy a compartirles acá un momento. Eh, acá, ¿sí? Cuando estamos hablando, por ejemplo, de inversiones en el extranjero, ahí podemos hacer el reconocimiento o cuando estamos hablando de métodos de participación o cuando estamos hablando de mediciones a valor razonable. Ahí el análisis de la operación puede que nos dé para una diferencia en cambio reconocida en el ORI, pero digamos que son como casos excepcionales. Hay que tener mucho cuidado con que de pronto dejemos un reconocimiento equivocado en el ORI de una de las partidas monetarias que vimos, como por ejemplo de las cuentas por pagar, porque a pesar de que yo puedo tener una diferencia en cambio no realizada, como lo explicaba Jorge, ya separando un poco los términos fiscales de los contables, pues que no sea realizada no quiere decir que vaya al ORI, porque la connotación es distinta. Entonces ahí podríamos mirar cuál es el tipo de transacción. Bueno, tenemos aquí otra pregunta. Cuando se le factura a un cliente nacional en dólares, porque así se negoció, pero se paga en pesos colombianos, ¿esto causaría una diferencia en cambio realizada? Bueno, creo que No, esa pregunta es para Jorge, bueno, ¿cierto? es que ahí hay un tema particular y es que usted puede llevar una negociación, usted puede negociar con su cliente en dólares, en cualquier moneda, pero recordemos que el registro y el pago que se hagan entre locales tiene que manejarse en peso colombiano, a menos que los pagos se hagan a través de a través de cuentas de compensación, porque de lo contrario, el tema ya no sería ni siquiera tributario y contable, sino sería un problema cambiario. Y eso lo establece la 1983. Entonces toca tener muy presente que si, pues primero la posibilidad de hacerlo. Eso ya se sale lo tributario, lo contable, si no, ya viene lo cambiario. Si usted tiene una operación con un tercero y resulta que ese tercero usted le hizo la negociación en una moneda funcional diferente al peso, ojo, si es colombiano le tiene que facturar en pesos y demás, entonces no tiene que haber por sí una diferencia en cambio, no puede haberla, ¿cierto? Ahora bien, si usted hizo una negociación, usted hizo un pago a través de a través de una moneda extranjera, utilizando las cuentas de compensación para ello, ¿cierto? Porque si usted está haciendo una operación vigilada, tiene que manejarla por el sistema cambiario, por el sistema financiero. Entonces, si usted lo hace, sí tiene que reconocer una diferencia en cambio realizada si efectivamente la negociación y el pago se hizo en moneda extranjera entre locales, utilizando cuentas de compensación. ¿Listos? Pero tengamos presente que inclusive a través de la resolución de facturación, la 42 de 2020, obliga la generación de la factura en pesos colombianos, ¿cierto? Si ya se va un diferencial en la negociación de esto,
Pues se puede ir por diferencia en cambio, sí. Si realmente lo hubo, sí. Entonces el problema no es si hay un reconocimiento, un diferencial cambiario, sino si existe la posibilidad de realizar esa operación en una moneda extranjera, entre locales colombianos. ¿Listos? Y creo que aquí también está, esto estaba leyendo la pregunta de Yasmín Duarte, ¿cierto? La cuenta por cobrar que el cliente lo solicitó aunque el servicio se preste en Colombia. No, Entonces, estaba sí. leyendo Ah, la de Natalie, pero son muy parecidas, ¿sí? ok, entonces sí. A la otra pregunta que nos habían realizado, pero esa pregunta estaba enfocada al tema de la prestación del servicio en Colombia, pero Sí. también se asocia a lo que tú nos acabas de contar, Jorge, ¿sí? Ujú, En complemento, porque financieramente debe tener el reconocimiento, pero fiscalmente hay unas aristas adicionales a tener sí. en cuenta. Entonces, creo Exactamente. que ahí, Y gracias tener, por el complemento. Dime. dale, y tener presente una cosa ahí, y es que si yo hago una negociación de un servicio que está grabado con el IVA, con un tercero, cualquier variación del precio nominal que se dé hace base de IVA. Es decir, que si yo negocio con, por ejemplo, con Diana, Diana y Jorge somos ciudadanos colombianos. Yo hago una negociación con Diana en dólares. Y resulta que cuando yo le voy a pagar, pues obviamente todos nos toca reconocerlo en pesos, porque ella es colombiana, yo soy colombiana y le voy a pagar en pesos. Si por efectos del diferencial cambiario la tasa, la TRM subió, cuando yo le vaya a pagar a ella, es el monto del diferencial cambiario, hace base también del IVA si el servicio que yo le preste está grabado y se prestó en Colombia. Entonces también toca tener muchísimo cuidado por ese lado. Ahí hay una bandera roja súper grande, Jorge. Gracias que les dejas porque hay mucha creatividad de hagamos esta negociación y hagamos esta operación en dólares. Y ahí es donde vemos también algo muy importante y es involucrar a la parte comercial, porque muchas veces la parte comercial va, hace las ofertas, hace unas negociaciones y tiene un desconocimiento de esta filigrana de información, tanto financiera como fiscal y además cambiaria, ¿no? Porque es que son muchos elementos que tenemos alrededor. Y ahí es importante que la gerencia, la parte comercial estén todos sincronizados con unos lineamientos muy específicos para ahorrarse situaciones o sobrecostos que a veces de entrada de pronto no se ven. Carolina nos dice que está en una compañía que no tiene políticas contables. Carolina, súper importante, de hecho, compartirles este conocimiento porque es la carta de navegación. Nosotros como contadores no podemos estar sin eso, porque además al final las decisiones pueden ser cuestionadas, no solamente por la alta dirección, sino por los grupos de interés, por la DIAN. O sea, ya vemos muchos artículos y Jorge, tú me corriges si estoy mintiendo del estatuto tributario que dice, de acuerdo con su política, de acuerdo con el reconocimiento, entonces, y aparte de eso damos fe pública, donde decimos que la compañía tiene unas políticas contables y que las operaciones se han hecho de acuerdo a esas políticas contables y si somos revisores fiscales, pues también tenemos ahí una implicación. Bueno, aquí tenemos otra pregunta. Hola, si en diciembre tengo cuentas por cobrar y ajusto la tasa a 31 de diciembre y da una gastos por diferencia en cambio, ¿esto lo registro contablemente y no fiscal? Correcto, así es. El registro es contable y no es fiscal. Nayibe nos dice la cartera está en pesos colombianos. Ay, Nayibe, no sé. De pronto porque estás llevando la contabilidad, dice, porque si tienes la cuenta por cobrar justo la tasa del TRM, es cuando tú tienes una partida, una cuenta por cobrar, una cuenta por pagar en una moneda diferente a tu moneda funcional. ¿Listos? Pero para efectos fiscales no vas a reconocer el efecto de la variación. Y ten presente que para efectos fiscales, la moneda para la declaración de renta de todas tus declaraciones es el peso colombiano. Entonces, ahí te toca diferenciar entre lo que es el ajuste por la diferencia en cambio por la expresión nominal a una tasa cuando tú vas a llevar una moneda funcional diferente al peso. Entonces, por eso es que te toca tenerla ahí súper presente. Tú vas a reconocer el diferencial cambiario para efectos contables cuando tienes una partida en una moneda extranjera, ¿de acuerdo? Para ajustarle a los pesos al cierre, pero fiscalmente no es válido ese registro en virtud del artículo 288. Gracias, Jorge. Aquí hay una pregunta bien interesante de Suri. Un proveedor aduanal me factura en dólares y se registra en pesos colombianos. Sin embargo, al momento del pago, el proveedor me exige que pague un porcentaje adicional a la TRM para poder dar el paz y salvo, utilizando pagos entre bancos colombianos. ¿Esto se reconoce como diferencia en cambio? Yo
voy a atreverme a dar una introducción antes de que lo complementes, Jorge, porque yo lo que estoy viendo ahí es una condición comercial de comisión que para efectos del tercero, ¿sí? Seguramente tendrá una compensación por los efectos de diferencia en cambio, pero yo veo más ahí una comisión. ¿Tú qué opinas, Jorge? Igual, ahí hay un tema muy particular y es que el diferencial cambiario se da por diferencial de tasa, sin ningún tipo de porcentaje adicional. Si yo estoy llegando a tener un porcentaje, si yo estoy teniendo un porcentaje adicional, aquí yo debo tener presente que estos factores de negociación me integran base de IVA. Entonces, si me van a cobrar un porcentaje adicional, ese porcentaje adicional está grabado con IVA. Y que vuelvas, qué pena ser tan reiterativo con el tema del IVA, pero es que también es un aspecto que se obvia mucho tratando de manejar todo desde lo financiero. Y en este caso, si no es así, porque en este caso estamos hablando de una comisión, algo adicional a lo que es el efecto cambiario. Entonces, no, eso no es un efecto cambiario, es un pago que tú estás haciendo, es un pago que tú estás haciendo, ¿cierto? Que también, pues obviamente te toca evaluarlo desde un punto de vista también fiscal para efectos de las demás, para efectos de los demás pagos. E igual, si tú estás haciendo una cobertura, porque básicamente es como una cobertura para el diferencial cambiario de tu proveedor, te toca tener presente si eso le constituye una retribución para él y por ende también estaría sometido a base de retención en la fuente. Pues, Listo, muchísimas gracias, Jorge. Estamos pasados de tiempo. Eh, bueno, que si les vamos a compartir las memorias, sí vamos a compartirles las memorias, vamos a compartirles el Excel en los correos en los que se inscribieron. Aquí tenemos una pregunta, creo que es la última pregunta. Ah, bueno, no tenemos una aquí en las Pay y quieres. Bueno, si tengo una inversión de un CDT en dólares, puedo llevar la diferencia en cambio calculando a 31 de diciembre a Lori. ¿No se han vencido? No, es diferente el tipo de inversión, la característica de la inversión. Ahí tú no puedes hacer un registro a Lori que tú tienes esa inversión, que puede ser incluso un equivalente afectivo dependiendo de la fecha en la que tú la tengas. Ahí estamos hablando de una partida monetaria que la llevas al resultado y no la llevas a Lori. Tenemos otra pregunta acá, ya para cerrar. En el caso que tenga una cuenta por cobrar en moneda extranjera, que el cliente lo solicitó, ah, bueno, no está ya, y aquí nos han respondido, ok, las facturas se expiden con el impuesto del IVA, creo que también ya lo comentaste, Jorge. Bueno, finalizando, queremos invitarlos a diligenciar un pequeño test de conocimiento luego de lo que aprendimos hoy. Uno, les va a ayudar a medirse con qué información se van hoy. Y dos, para las tres primeras personas que respondan más rápido y bien, vamos a darles una hora de acompañamiento en un tema libre, puede ser este u otro que necesite su compañía. Entonces, aquí tenemos el QR para que por favor lo escaneen y nos ayuden con sus respuestas de conocimiento. Ay, vamos a darles unos minuticos para que lo escaneen, ya finalizando. Recuerden que para quienes no tienen políticas contables, nosotros tenemos dentro de las áreas de servicio, podemos hacerles el acompañamiento, ya sea de la elaboración de las políticas contables, ya sea de la revisión de las políticas contables, sea un tema específicamente, por ejemplo, de consultoría o de una operación compleja que tengan. O Diana, queremos ver un poco el tema que no lo tratamos hoy acá, pero queremos ver el tema del manejo de las coberturas, porque en la empresa estamos haciendo coberturas, estamos haciendo opciones, estamos haciendo forwards que tienen tratamiento especial. Podemos acompañarlos en eso también. Bueno. Creo, espero que ya nos hayan escaneado para que vayan llegando las respuestas. Juan, déjanos saber si ya tenemos alguna respuesta, por favor. No, por el momento no han terminado de enviar las respuestas. Bueno, muy Deben bien. estar contestando.
Ok, en lo que terminan de diligenciarlas, vamos a compartirles para quienes todavía no nos siguen nuestro QR. Recuerden que ahí hacemos también las publicaciones respecto a los próximos eventos que tenemos, información del área contable, financiera, tributaria, y pues seguimos haciendo este compartir de información que vemos tan relevante y que vemos como punto crítico en muchos de nuestros clientes. Olvidé Y mencionarles en la información, les va a quedar un glosario también que hace parte de lo que está en la norma, para quienes necesiten reforzar algunos conceptos o aclarar algunos conceptos de la terminología de la presentación. Nos pasamos ya de tiempo, con esto nos despedimos. Juan, me hizo falta contarles algo. No, por el momento eso es todo. Agradeceríamos que pudieran escanear el QR y ir a nuestras redes sociales. Es muy importante que estén pendientes de suscribirse a nuestro canal de YouTube. Igualmente nosotros vía correo les vamos a estar enviando el enlace para que puedan ver la grabación de la reunión, perdón. Pero igualmente si están pendientes a nuestro canal de YouTube van a poder verlo inmediatamente cuando se suba la grabación. Del resto, todos los materiales que se compartieron en la sesión van a ser compartidos también vía correo y cualquier inquietud, pregunta, van a poder tener el espacio del chat de esta llamada o también pueden contactarnos con la información de la siguiente diapositiva, por favor, en donde van a poder enviarnos cualquier sugerencia, información necesaria que ustedes necesiten saber. Con mucho gusto vamos a estar muy atentos desde Global Gap para poder contestar todas sus inquietudes. Perfecto. Bueno, ya aquí Omar Alonso Correa nos dice que ya respondimos, entonces seguro Omar vas a estar dentro del top 10. Vamos a esperar las respuestas. Les contamos por correo electrónico quiénes fueron los ganadores. De manera individual les escribimos y les haremos saber cuando enviamos la comunicación. Quiénes fueron los más rápidos y pilos que quedaron ahí con ese conocimiento rápido de primera mano, porque especialmente es para nosotros aprovechar esos espacios y más en estas épocas tan duras que estamos en cierres y en mil cosas. Entonces, agradecerles por estar con nosotros. Agradecerte, Jorge, también por acompañarnos con este conocimiento fiscal tan profundo y tan interesante que nos mueve bastante. Muchas gracias a todos por el ustedes, tiempo. muchísimas gracias. Gracias, Jorge. Nos vemos pronto y podemos volver a ver la charla. Claro que sí, les Sí, enviamos queda al grabado. correo el enlace. Una feliz tarde a todos, que nos rinda mucho y una excelente semana. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.